Bienvenidos al resumen del NXT 2.0 el 19 de abril del 2022, en donde Joe Gacy obtuvo la oportunidad por el campeonato de NXT. El programa comenzó con el repaso de la semana pasada de la coronación de los Pretty Deadly como nuevos campeones en parejas de NXT, y tras ello los vimos presentándose en el ring para decir sus primeras palabras como campeones y hablarían como pudieron ante un masivo abucheo en donde los Grizzlies y un veterano los interrumpirían reclamando esos títulos, pero en eso Elektra López los cortó e ingresó con el resto del legado del fantasma, que no aguantaron y atacaron a GIB, creándose así un caos en el que todos se fueron por la salida lateral del ringside, mientras por entre el público Bron Breakker aparecería llamando a Joe Gacy, de quien solo se escucharía su risa mientras una imagen de Gacy aparecería por todas las pantallas, a lo que Breakker salió a buscarlo directamente. A continuación, tras comerciales y haría un duelo intenso y con una dinámica constante, aunque con muchos golpes que se veían desfasados o más bien poco seguros, y donde Tiffany Stratton logró derrotar nuevamente a la Sarai Super Saiyajin en una contienda interesante por ritmo, pero diría que ese estilo que mostró la lucha con golpes acelerados y que parecían proseguir más allá de lo que debían, manchó un poco este duelo, que terminó con Stratton conectando un fuerte hombro en la cara de la nipona, que la dejó sentida y le permitió tras ello rematar con un torbellino desde el esquinero. Luego veríamos a Bron Breakker quitándose del medio en un paseo de los Grizzlies y un veteran, cuando de repente escuchó la voz de su padre y le empezó a seguir hasta llegar a la jaula en donde lo tuvieron secuestrado, pero lo que había estado escuchando era una simple grabadora que terminó rompiendo. Después, por otro sector, Indy Hartwell y Persia coquetearon con los nuevos campeones en parejas de NXT y lograron sacarle una lucha titular, que ellos nunca se dieron cuenta que todo esto era una pantomima para que Dexter Lumis y Duke Hudson hagan su debut como pareja, directamente compitiendo por los títulos, lo cual al final lograron Persia e Indy, y se hizo oficial así para más tarde en la vela de ese encuentro. Posteriormente, en una de las rupturas más rápidas de NXT últimamente, Grayson Waller fue entrevistado y dijo que Sanga no era nada sin él, y en ese momento lo interrumpiría Andrea Chase, que hizo tiempo hasta que Sanga llegó para intentar atacar a Waller antes de la lucha, pero este mismo se logró salvar, y de regreso en el ring la lucha comenzó muy favorable a Sanga, que hizo lo que quería con su rival, aunque en un momento terminaron en el ringside y Waller logró que Sanga golpeara fuerte su cara contra un poste, lo que lo dejó knockout, y al regresar al ring Sanga quedó regalado para que Waller se impulsara desde el pasillo de la entrada hasta el ring para meter su stoner, que se vio muy bien y con el cual logró triunfar. Lo siguiente que vimos fue un video de Cora Jade hablando de lo sucedido con Natalya, en donde mostraré su decepción por lo que sucedió y lo que llevó a que Cora rompiera una foto que tenía con la canadiense. El siguiente video sería la presentación oficial de la ex y primera campeona de Ring of Honor, Roxy, quien llevaría el nombre en NXT de Roxanne Pérez, y donde vimos como desde pequeña se hizo una gran fanática de la lucha libre y principalmente de los videojuegos de wrestling, tras lo que será entrevistada, pero en eso aparecería la atracción tóxica a bajarle el tono al debut de Roxanne Pérez, quien tuvo la confirmación en ese momento de que su primera lucha en televisión sería ante Jacy Jayne más tarde. Posteriormente llegaría el legado del fantasma versus los Grizzlies y un Veterans, que en algún momento se pactó este encuentro, que tuvo una buena dinámica y fue una lucha atractiva que culminó a favor de Raúl Mendoza y Joaquín Wilde, que básicamente tomaron así la ventaja para ser los siguientes en la línea por los campeonatos en parejas de NXT. Y tras el encuentro, Santos Escobar, que había festejado con su gente la victoria, le dijo a Tony D'Angelo que mirara muy bien ahora, porque le demostraría cómo un jefe de la mafia se hace cargo de sus asuntos, ya que continuaría su mano a mano ante Carmelo Hayes, el cual sería un gran combate y el que se robó la noche. Pero cuando estaba por iniciar la lucha, Fallon Henley atacó a Elektra López y a su vez le acompañaron Brooke Jensen y Josh Briggs, quienes se enfrentaron al legado en la rampa de la entrada, y esto provocó que todos desaparecieran del ringside, por lo que Escobar quedó solo, y así tras una gran combinación, un par de mafiosos italianos atacaron a Escobar durante el desenlace y le entregaron tras ese ataque la victoria a Carmelo Hayes, que pediría su revancha por el campeonato norteamericano,
a lo que Cameron Grimes apareció para aceptar, aunque de la nada solo Sikoa apareció para acabar con Trick Williams y Carmelo Hayes, tras lo que Sikoa y Cameron simplemente se miraron a la distancia y por este segmento se pactaría una triple amenaza para dentro de 2 semanas en un especial de primavera que tendrá NXT en televisión. Luego Bron Breakker sigue rindiendo homenajes al pasado y esta vez lo haría buscando a Gacy en una habitación donde había un espejo que al acercarse vería a Gacy en el reflejo, aunque Breakker creía que era una ventana por lo que la rompió, pero simplemente eso no lo llevó a ningún lado y terminó preguntándose en dónde estaba Gacy. Después vimos que los ratones no se han comido la lengua de Roderick Strong y este abriría la boca para proclamarse como lo que era el líder de la mina de diamantes y comentó que como en los últimos meses han habido muchas cosas buenas como malas, no permitiría que suceda lo mismo que la Undisputed Era, por lo que dejó en claro a Malcolm Bivens que si alguien se interpone en el camino del Diamond Mine o se opone a su liderazgo, se convertirá en un enemigo de la mina de diamantes, tras lo que se retiró del lugar y dejó pensativo a Malcolm Bivens. Lu Natalya volvió a luchar en NXT después de 7 años en televisión y lo haría ante Tatum Pasley, quien no lució mal, y aunque se opuso a la canadiense, esta desplegó toda su experiencia y logró hacerla rendir con su francotirador. Posteriormente se volvió a dar una promo del estafador de AEW que estará llegando pronto desde el Reino Unido a NXT. Seguido de eso vimos como Dexter Lumis y Doug Hodgson no se estaban entendiendo y a su vez vimos como Tony D se ofendió cuando le preguntaron si él fue el responsable del ataque a Escobar, en donde respondió que tal vez 2 ovejas actuaron por su decisión para hacerse notar y curiosamente tras eso antes de retirarse preguntó si la camioneta que tenía a un costado le pertenecía o no a Santos Escobar. A continuación llegaría el debut individual de Demon Saber en NXT, o como es mejor conocido desde que llegó a esta marca, Wes Lee, que un rato antes había dicho que fueron semanas difíciles para él, pero en medio de su entrevista Sion Quinn apareció a retarlo y por eso tuvimos esta lucha a continuación, en donde Wes Lee le dio buena pelea a su contrincante que sufrió del ida y vuelta que le propuso el ex miembro de MSK, pero al final con su fuerza logró frenarlo y acabarlo para vencer, y de repente detrás de escena Natalya será entrevistada sobre su regreso en NXT, pero en eso Nikita Lyons la interrumpió y se armó un careo que terminó con un reto de Lyons a la canadiense para la próxima semana. Luego llegó la hora del debut en el ring de Roxanne Perez, que se llevaría la victoria sobre Jacy Jayne en una lucha que no fue lúcida porque se basó en algunos intercambios y tampoco tuvo mucho tiempo, ya que de repente cuando Jacy Jayne parecía tener el control apareció en pantalla titánica Wendy Cho para llamar a Mandy Rose, lo que distrajo a Jacy, que terminó siendo conectada por el copyright de la gamer Roxanne, quien venció en su debut en televisión. Antes de llegar al evento central veríamos que habían atacado el vehículo de Santos Escobar y lo siguiente fue el debut de Dexter Lumis y Doug Hodgson como equipo, y su debut no sería nada más y menos que por los campeonatos en pareja de NXT ante los Pretty Deadly, en una lucha muy variada y difícil de ver como evento central, pero fuera de ese detalle, pues arrancó de menos a más y Lumis junto a Hodgson terminaron combinándose bien, y con el correr de los minutos de una combinación que no parece tener química al inicio, terminaron mostrando una buena cara, siendo unos rivales duros estos retadores que terminaron siendo divididos por los campeones que bloquearon a Lumis en el ringside y dejaron solo en el ring a Hodgson, que terminó cayendo derrotado ante los Pretty Deadly. Y mientras estos estaban celebrando, de repente las luces se apagaron y en el balcón apareció Joe Gacy seguido de Bron Breakker, que apareció en la arena a buscarlo, pero Gacy lo frenaría con sus palabras y le entregaría el anillo de su padre de manera tranquila, aunque antes intercambió el anillo por una lucha titular en Spring Breaking, aunque Breakker no dio una respuesta como tal ya que solo lo miraba amenazantemente, y Gacy le colocaría el anillo en su bolsillo del chaleco tras decir su petición, aunque Breakker seguiría sin decir nada, por lo que Gacy cerró diciendo que ahora que ya estaba todo resuelto, faltaba una cosa más, y es que diera un salto de fe, y entonces Gacy empujaría a Breakker del balcón y cayó de espalda contra el suelo, en donde quedó todo dolorido, mientras Gacy lo miraba desde arriba riendo, terminando así el capítulo con esa postal mientras unas sombras se iban acercando y tapando a Breakker en el suelo. En conclusión, fue un NXT de relleno y transición variado e interesante que tuvo una gran lucha en el medio, y eso un poco desestabilizó el capítulo porque lo que vino después estuvo lejos de esa altura, además de que no parece verse claro que el main event en cuanto a lucha fuera uno real, sino que pareció una lucha de transición, al igual que se sintió así el debut de Roxanne Perez, que no fue lúcido,
aunque se llevó la victoria y parece que van a ir fuerte con ella. Y a su vez, pues la actuación y trabajo de Joe Gacy sí compensó ese factor raro en el cierre de este episodio, que creo que junto al Escobar vs Hayes, Joe Gacy se robó la noche con su impecable trabajo, en donde siento que está adaptando de otra forma y con una mayor profundidad a su viejo personaje en CZW, lo que me encanta. Y aunque no haya tenido un paso por NXT como para ser el retador número 1 hoy en día, pues se ha sabido ganar esa lucha con la historia que está montando, y que fue lo mejor del show, que esta noche fue muy variado, no hubo algo malo, pero sí varios puntos neutros que no sumaron ni restaron al show, que le faltó una fuerza mayor como para explotar todo mejor al lado de esa gran lucha y de esa historia que montaron con Gacy y Breakker durante esta velada transición al líder lleno, que está bien, aunque el exceso de contenido tal vez desdibujó en un punto al show y le hizo dar mucho más de lo que debía en una sola noche. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes este capítulo del NXT 2.0 del 19 de abril del 2022.